trecena en esta trecena de Secuetzpali, que en sí vamos a trabajar más sobre la palabra Florida y de estos 13 relatos que yo les voy a compartir, ¿verdad? Ya el primero les compartí el día de hoy. En ese formato yo les voy a ir compartiendo uno en náhuatl y el otro totalmente en español y el otro totalmente en náhuatl. Bueno, uno de los principales motivos de que yo les presente de esta manera el cuento, porque tenemos a hablantes de la lengua náhuatl que quieren seguir aprendiendo, ¿verdad? De la filosofía. Entonces, por eso es que yo en el canal de YouTube voy a ir subiendo estos relatos, hermanitos, ¿verdad? Son diferentes entre sí. Aquí lo que yo quiero, sí, y lo que yo pretendo, hermanitos, es que nosotros aprendamos cómo nuestros ancestros nos los enseñan ellos, ¿no? Cómo ellos nos van enseñando esta forma de aprender, ¿sí? Recuerden que en la trecena de todas estas energías, en las trecenas de estas energías, todo está correlacionado, todo está tejidito, este trabajo. Entonces, el día de hoy estaremos aprendiendo del abuelo coyote con el abuelo lagartija, ¿sí? Por eso hoy les compartía yo el relato del burrito y de su amigo el cerdito, ¿no? Para los que lo escucharon, para los que lo escucharon, pudieron haber reflexionado, ¿verdad? Contiene muchísimas cosas este pequeño cuento. Nos habla del Día de Muertos, nos habla la forma de vida rural de los pueblos, nos habla cómo la relación de pareja, ¿verdad? Nos habla de la gran importancia de tomar en cuenta a nuestros ancestros, nos habla también de la amistad, nos habla de la sabiduría de los abuelos, de esa gran sabiduría que ellos tienen, y habla de cómo a veces hay personas que en verdad nos quieren, que en verdad nos estiman y quieren lo mejor para nosotros. Solo que nosotros nos cegamos por nuestra avaricia, por nuestra seguridad, por el miedo y la duda. Sí, bueno, ese cuentito es de un abuelo, ¿no? Muy, muy, muy cercano a su servidor, quien me lo contaba, pues, újule, desde muy pequeño, ¿no? Me decía, ten cuidado, no seas como el cerdito. Sí, sé inteligente como el burrito, ¿no? Porque tenemos etiquetado eso, ¿no? Tenemos la etiqueta de que el que no aprende, el que no entiende, el que no comprende es un burrito. No, estos animalitos tienen muy, muy buena memoria. Los burritos son muy resistentes, son muy resilientes, estos amigos, ¿no? Entonces, de eso trata, de que el abuelo Coyote nos dice, ve más allá del sol. No, si quieres saber, sube a una montaña, pero disfruta de esa montaña como les muestro esta imagen, ¿no? Bien, Quetzalcoatl.
¿Qué es Quetzalcoatl? Lagartija. Quetz de Quetztic, algo corrioso, algo resistente, algo que no se rompe. Por mucho que le hagamos, por mucho que le intentemos romperlo, es resistente, ultra resistente. Les decía yo, una lagartija se sube en la pared, se tira y no le pasa nada. Vámonos. Entonces, la lagartija nos invita justamente eso, ¿no? Lo que yo les decía ayer, de conectar con el universo y con la tierra, ¿sí? Y todo esto, estas plegarias, toda esta información que les daré el día de hoy, todo está tejido alrededor de la lagartija, alrededor del abuelo coyote, ¿sí? Huevo coyote, el coyote anciano y sabio, nos habla de la fertilidad, ¿verdad? Esta imagen que ustedes ven aquí, que nosotros estamos viendo, es una imagen, es una imagen sagrada que está conectado con nuestra vida cotidiana, que nos enseña, que nos vibra, que cuando nosotros nuevamente, que cuando nosotros nuevamente vivamos el Tonali Quetzalcoatl en todas las veintenas, veamos de diferente manera el día, sí, la energía de Quetzalcoatl. Lo que ya ayer les decía, miren, esta imagen es un quetzal, es el ave del quetzal. Muchos decimos es el quetzal, pero hay otra versión y tal vez ustedes lo puedan entender mejor. Les comparto. Estas dos versiones tienen mucho que ver, tienen mucho de verdad. Miren, es un quetzal porque realmente lo espiritual y lo terrenal son necesarios para nuestro alimento. Pero no tan solo es el alimento, nos lo muestran aquí como el sustento, ¿verdad? Para que nos convirtamos en un huevo coyote, en un coyote anciano, se es necesario unir lo espiritual y lo material, ¿sí? Y realmente alimentarse de ello. Si nos vamos a los extremos, nos vamos a, nos dedicamos a acumular solo lo material. Yo no lo he vivido. No, pero los que dicen que tienen, pues, material, cosas materiales, mucho dinero, ese dinero no te llena. Cuando solo te vas a lo espiritual, tampoco te llena. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Eres muy espiritual, tanto así que dices, pues yo no necesito del dinero. De acuerdo, sería genial que todos entendiéramos que sea el trueque, ¿no? Tú haces por mí este trabajo y yo esto hago por ti y los dos nos pagamos mutuamente, ¿no? Ese famoso trueque. Pero desafortunadamente nuestra sociedad está basado en este intercambio energético monetario, ¿verdad? Entonces, si tú tienes el dinero y tienes lo espiritual, podrás ayudar a los demás, ¿sí? Puedes ayudar a los demás. Y ninguno ni lo otro está peleado, no está peleado. Si todo ese dinero que tú tienes lo empleas de manera armoniosa, consciente que también es una energía para ayudar a los demás, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya esa armonía en ti para que tú puedas vivir, para que tú puedas lograr, por ejemplo, Tlamatilistle, pues quizá comprarme un libro, estudiar ese libro y pues sacar mis conclusiones que me dé ideas cómo conectarme o comprar, por ejemplo, mi Atecocoli,
mi poposhkomil, mi cuchillito de pedernal, mi collarcito, no lo sé, todas esas herramientas que necesitamos. Ishpetlanilistli, pues necesito comer, ¿no? Entonces puedo yo dedicarme a estudiar, a entender esa parte, pero pues tengo que alimentarme, ¿no? Transformación. Para cambiar mi vida, pues voy a necesitar de ciertos materiales como qué, como copal, como eso, todos esos inciensos para poder trabajar. Fuerza de voluntad. Tengo que tener un objetivo y el objetivo pues es eso, ¿no? De tener lo material. La energía. Y ese es uno. Pero está lo otro, hermanitos. Está la otra parte, que es la parte de la esencia nahuálica. En todos los tonales yo les voy a compartir dos versiones. Miren, él es el águila y la serpiente. La lagartija realmente nos habla de ese solsticio, de ese evento astronómico que muy reciente pasó, ¿no? Cuando el sol devora a la serpiente. Hay una, ese es lo que nos han dicho, ¿no? Porque literal, los que diseñaron el escudo mexicano, y no digo que esté mal, yo no estoy para juzgar, realmente es este paso cenital, que el sol devora directamente a la serpiente, que es la madre tierra, ¿no? Ahora, cuando nosotros permitimos que el sol y la tierra nos fertilice, nos cargamos de qué? De una energía desbordante. Y esa energía lo resguardamos para lograr nuestros objetivos en los cuatro rumbos, en los cuatro jades. ¿Por qué les hablo de cargarnos de la energía de la tierra y del sol? ¿Por qué? Vean a Quetzalcoatl, ¿no? En la parte superior de Quetzalcoatl tiene todo de color rojo con amarillo. Recuerden que el color amarillo es la energía y el color azul o color gris es la madre tierra, la energía de la madre tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ceremonia nos dice que debemos de hacer? Alimentarnos de estas dos energías. ¿Entiende? Del sol y de la tierra. Y uno de esos ejercicios tal vez ustedes ya lo hicieron. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? En la tarde, entre 4 y 5 hasta las 6 de la tarde, antes de las 6:45, totalmente descalzo, sin la playera, sin la camisa, con un shortcito lo más corto que tengas, moja, moja la tierra, así échale agua. Si es agua fría, mejor. ¿Por qué? Y después camina sobre esa tierra mojada. Vas a sentir el calor, el vapor en tus pies. Sí, ese es un ejercicio. De eso nos habla aquí, de este personaje que ven ustedes aquí, de cargar esa energía. Y esa energía, hermanitos, es una energía sanadora.
Sí, porque la tierra, aunque no lo creamos, ¿verdad? Tiene poderes medicinales. ¿En qué sentido? Todos esos minerales que tiene la tierra, cuando le agregamos agua, empieza generar, a generar una combustión, a generar una reacción. Algunos le llaman reacción química, yo le llamo reacción mágica. Y al caminar en esa tierrita, les aseguro que sanas. Y si lo queremos para todo nuestro cuerpo, tiremos la tierrita, el agua donde está la tierrita, a la medida de nuestro cuerpo y abramos nuestras manos acostaditos boca abajo. Sientes como todo ese vibrar de ese calor empieza a cargar tu cuerpo. Es muy sanadora. Sí. No sé si se acuerdan, en algún momento yo les compartía, ¿verdad? De este dolor de espalda, de cintura, ¿no? Entonces, yo digo, pues me fui, ¿no? Con el doctor y todo eso. No, pues sí, es que es esto, no sé qué tanto me empezó a explicar. Le dije, no, muchas gracias. ¿Necesitas un tratamiento? Tienes que comprar esto y esto y esto y esto. Sí, muchísimas gracias. Y en un momento dado, sí estaba frustrado y entonces agarro mi espejito y digo, bueno, ¿por qué no pruebas con la medicina de los abuelos? Tanto que promueves que la medicina y esto. Y entonces, ¿dónde está la congruencia de lo que dices y lo que haces? ¿No? Explícame ya, ¿qué pasa contigo? Entonces, recordé esto y fui nuevamente, pregunté con la abuelita. Dice, pues esa es la medicina, hijo. Permite que tu cuerpo cargue de energía, pero también que descargue esa energía negativa. Y los que tengan la oportunidad y vivan cerca de la playa, pues que mejor en un atardecer, ¿verdad? Con arena, le ponen la agüita y se cargan de esa energía. ¿Entiende? Ahora eso en la tarde. Ahora en la mañana, el rocío, el rocío de la noche impregna el pastito, a veces la tierra. Sí, es que está bien frío. Y a más de 100 nos van a decir, te vas a enfermar, no andes pisando la tierra descalzo. Eso nos hicieron creer que eso es malo. ¿Eh? Entonces, hermanitos, ese es el ejercicio. Es cargar de energía nuestro cuerpo. Cuetzpali nos está diciendo, les digo, es un puente. Y los hermanitos que son Cuetzpali saben muy bien de su energía. Son personas que pasan por pruebas muy fuertes y al ratito andan como si nada ya, ¿no? Ahora bien, también hay que entender, hermanitos, que huevo es coyote, que el coyote busca uno y mil maneras de poder entender, de poder comprender su energía ancestral. Tal vez ustedes ya encontrado, hayan encontrado todas esas respuestas, todos esos, permíteme, una respuesta sobre el huevo escoyote,
¿no? Todas las cualidades del huehuecoyotl, todas las cualidades del abuelo coyote, ¿no? Uno de tantos es la astucia. Recuerden que lo dejamos de tarea. La perseverancia, la tenacidad, la hipnosis con la palabra, con actuar, la danza. Es un experto en la danza el abuelito coyote. Y no lo digo yo, lo dice en el Amochli. En el Amochli Borja está un coyotito, está con su panhuehue, vibra. Y entonces nosotros toca pues desarrollar esta energía, esta cualidad. Ahora, una de las tareas son los ejercicios que les acabo de compartir. Otra tarea. En esta imagen me van a buscar rostros, aparte de este rostro y este otro rostro. Están ocultas los que yo ya encontré, están ocultas 8 rostros, pero ustedes van a encontrar más. Yo lo sé. Yo lo sé que van a encontrar 2 más, hasta 3 más de lo que yo encontré. ¿Para qué? En todas las imágenes les voy a pedir que busquen esos rostros. ¿Por qué o para qué queremos que ustedes, por qué yo quiero que ustedes encuentren estos rostros? Porque es una de las habilidades que vamos a aprender en este taller, en este curso. La hermanita Leti pues ya tiene esa habilidad de encontrar las energías y a veces nos da miedo. Ustedes escucharon, ustedes vieron la hermanita que estaba en el grupo que dice, híjole, entonces son muchas energías, son muchos rostros, ¿por qué me persiguen? ¿A poco así son muchos? Y por eso yo no hago, dicen las prácticas nahuálicas, porque 3 cosas. Vence el miedo, la duda y la ambición desmedida de querer saber muchísimo, de tener muchísimo. ¿Sí? ¿Y esos miedos son comunes? Sí, son comunes, ¿verdad? La palabra antigua sagrada del abuelo coyote, anciano, sabio, el burro y su amigo el cerdito. ¿Alguien me puede decir qué es lo que aprendió de este relato? Los escucho. Ujú. Sí, hermanita Noemí, la escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Este, bueno, en lo personal, a mí me gustó el relato porque mm, la manera en la que el burro trataba de como ser solidario con su amigo el cerdito, le preocupaba que él estuviera a salvo y el cerdito como que se cegó en sus comodidades y eso no le permitió pensar con astucia. Entonces, al final, sus comodidades lo terminaron por llevar a su mismo final. Y este, pues también el no saber cómo tomar, mm, lo, no como tomar las cosas que otros te dicen en cuenta, sino nada más cegarte en un punto de vista. Ese es por el lado del cerdito y el burrito. Y por el lado de la pareja, pues también ahí como que nos hace reflexionar, o al menos a mí me hizo reflexionar sobre la importancia de el saber escuchar al otro, porque 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, cuando el señor tenía como una preocupación, su Ishnami, como usted le dice, le decía, no te Ujú. preocupes, y tenía como una perspectiva diferente de ver las cosas y entonces de alguna forma
como que eso le daba perspectiva al señor de ver que había como, pues una forma diferente de hacer las cosas o de ver las cosas, y al final, pues lograron, poder como ofrendarle a sus ancestros, ¿no? Porque también esa es otra parte que me parece muy bonita del relato, que es como la importancia de honrar a nuestros ancestros y de no olvidarlos, porque son parte como de nuestra historia y de nuestras raíces. Entonces, fue algo muy bonito y le agradezco mucho a Temastiani. Y muchas gracias por escucharme y también a todos. Tlazocamati, Tlazocamati Noinitzin. Hermanita Once Agua, la escuchamos. Sí, Tlapoyowalti, Temastiani, Tapayawal de Nognitzin. Nodniwan, gracias por la palabra. Pues a mí, adicionando un poco, coincido con lo que acaba de expresar la hermana Noemí, pero también, además de eso, vi la parte de que cuando están, a veces se está más bien en la zona de confort, nos hacemos sordos hasta las palabras de nuestros mejores amigos o de nuestros cercanos, ¿no? Porque estamos en el ego, porque estamos en la comodidad, porque... Y eso se ve mucho porque a veces las personas dicen, ah, es que me dice eso porque me tiene envidia, ¿no? Le molesta cómo estoy y quiere acabar. Y por otro lado, también cuando van el señor y su hijo a atrapar al cerdito, pues también es como estar en acecho, estar alertas, porque a veces de los que creemos cercanos, el cerdito se jactaba de ellos, me quieren, me limpian mis pezuñitas, me bañan, y esos que él sentía tan cercanos llegaron a darle la puñalada, ¿no? Entonces, como personas, como nahuales, pues siempre estar al acecho y no confiarnos. Y eso no quiere decir que seamos desconfiados o que nos vamos a volver huraños, ¿no? Simplemente estar atentos, estar alertas de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y finalmente, otra reflexión también interesante ahí es la del burrito, que supo poner límites. Hay que ser amigo, pero si también las personas no nos escuchan, también nosotros hay que tomar nuestro amor propio. Yo te hablé 3 veces, te lo dije, te avisé, ya no quisiste escuchar y entonces ahora que vienes a mí y me pides auxilio, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Que eso también fue una enseñanza muy interesante para mí. Tlazocamati Temastiani. Tlazocamati Noinitzin, gracias por su palabra. Hermanito Uriel, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Temastiani. Buenas Muy noches, buenas noches. hermanito. Buenas noches a todos, hermanitos. Pues, en primera, sobre lo del el cuento del coyotito, perdón, el cerdito y el burrito, en que a veces las personas que nos quieren nos dicen las cosas y a veces nosotros no las queremos escuchar, ¿va? A veces pensamos, o como dicen, no te pedí tu opinión o algo así, ¿va? Y nosotros no los tomamos en cuenta. En segunda, que las oportunidades, tuvo 3 oportunidades para tomar una decisión el cerdito y no las aprovechó, ninguna de las 3, ¿sí? Y en relación con la pareja, que cuando trabajan, o sea, siguen la misma ruta, están los dos en sincronía, piensan iguales, no hay cosa que no se pueda hacer, ¿verdad? Mientras los dos estén de acuerdo y estén sincronizados. Tlazocamati Temasiani, bonita noche. Tlazocamati Noinitzin. Sí, hermanitos. Este pequeño relato contiene muchísimas enseñanzas desde diferentes aristas. Yo le encuentro también la forma de la autosustentabilidad de los pueblos originarios que todavía aún sigue persistiendo. El hecho de sembrar, de producir tus alimentos, de que la mayoría de los pueblos, yo lo veía aquí en la casa, pues con mis papás, ¿no? Entonces, siempre compraban sus chivitos o sus cerditos, como que los empezaban a engordar, no desperdiciaban nada, lo que es
las sobras de la comida, que casi no había, pero sí las mazorquitas que están con maicitos podridos, no se tiran, se le dan los animalitos, se va, se van engordando estos puerquitos y hay un momento a lo mejor de necesidad, de una urgencia, pues vendes tu chivito, vendes tu puerquito y ya saliste del apuro, ¿no? Entonces, como que es esta autosustentabilidad, pero también nos habla realmente de la amistad sincera, de los consejos que a veces llegan a nosotros, pero no los queremos tomar en cuenta. Desde la otra arista, hermanitos, a veces jugamos estos dos papeles. Por eso quise poner como primer lugar este relato. El burrito es esa conciencia que tenemos que nos dice, oyes, ya vos no lo hagas. Mira, ten cuidado con lo que estás haciendo. Eso no es así. Y el puerquito es el ego, ¿no? A ver, no, yo lo puedo, qué cosa, tú me tienes envidia, ¿no? A veces el puerquito es la conciencia y el burrito es el ego que nos dice, tranquilo, ten cuidado, ¿no? Está la otra arista de nuestros amiguitos, los que son terquitos. Oye, ¿a ti qué te importa lo que yo viva? Vive tu vida. Dice, vive y deja vivir. ¿No? Y suele suceder que nosotros pues sentimos esa estima sincera, honesta, respetuosa hacia nuestro hermanito y le decimos, oyes, por ejemplo, yo he visto mucho, oyes, deja de beber, te va a hacer daño. ¿Qué? ¿Estoy bebiendo de tu dinero? ¿O acaso te estoy pidiendo? No, pues yo digo que entonces no te metas en lo que no te importa. Entonces nos lleva a muchos contextos y aún hay más de lo que podemos aprender aquí. La esencia también de este cuentito es desarrollar la astucia, la habilidad de interpretación y de reinterpretación del relato, del Huehuetlactoli. Lo hermoso del Huehuetlactoli, de la palabra antigua, es que tú lo interpretas de acuerdo a tus necesidades y a las necesidades que tú quieres transmitirle a los demás. Por eso quise poner en esta imagen al abuelito con su, con su casco de coyotito, porque para poder contar un relato hay que ser como ese coyote astuto, hipnotizar con tu palabra. Tienes que utilizar las manos para atraer la atención. Y los abuelitos, así son, ¿no? Entonces, la misión es realmente convertirte en ese coyotito astuto. Hay momentos que hay que elevar la voz, pero hay momentos hay que hablar quedito, quedito, tranquilito, para que te pongan atención los demás. Este cuentito, yo lo he compartido, este relato, con niños de primaria, totalmente en la lengua náhuatl, así como les compartí el video. El cuentito totalmente en la lengua náhuatl, en 10 minutos los tengo todos atentos. ¿Por qué? Porque alguien está platicando, callo y digo, ahí, todos lo ven y sigo hablando, ¿no? Todo eso son recursos que los abuelitos lo van aprendiendo y yo quisiera que nosotros lo aprendiéramos. Esa es la finalidad de este pequeño curso de 13 días, de tener la posibilidad, la habilidad de crear un, un poder
de compartir la sabiduría, ¿sí? De alimentar, como veíamos en la imagen, de alimentar lo espiritual, lo energético, pero también lo material, ¿sí? Entonces, es importantísimo que nosotros, y si algún día dice, oiga, ¿y si lo puedo compartir ese cuentito con alguien más? Sí, los podemos compartir, compartir con todos los que puedan, con los que quieran, escuchar la palabra. Esta es la forma tradicional como los abuelos comparten la palabra, cómo los abuelos transmiten esta sabiduría. A veces tenemos la idea errónea. Ah, sí, pues es un círculo, se sientan todos los abuelitos y se avientan su cátedra y dicen esto y dicen el otro. No, así como con este cuentito, ¿no? Este relato pequeño, todos empiezan hasta a echar un poquito de relajo, se ríen, oyes, no, sí, este canijo cerdito, muy, muy, muy testarudo, que no entiende. Y no sale el otro abuelito que dice, sí, pero realmente ahí está nuestro reflejo. Ahí está nuestro reflejo. Hay ocasiones en que somos ese cerdito. Hay ocasiones que somos ese burrito. Hay ocasiones somos como ese señor que nos preocupamos, híjole. Pero hay ocasiones que somos como esa señora que dice, no te preocupes, todo lo voy planeando, mira. Por eso compramos este cerdito. Por eso al final de ese relato dice, y entonces, pasando la fiesta del Día de Muertos, compran otro cerdito pequeñito. Va a empezar a crecer, dice el burrito. Ojalá y este sí me entienda, porque si no, pues lo siento mucho, ¿no? Entonces, y para lograr todo esto, para lograr entender y comprender, asimilar, practicar, debemos de hacer lo siguiente. Es un ejercicio que lo podemos hacer. Dice, Tlamilawak tikneki tikneshtis tlamatilistle ipan nemiliscayo. ¿Sí? Xiquintzakua moixtololohua, amo xinawati, Juan ximo xipalsenteotlacualti. Si en verdad quieres encontrar la sabiduría en tu sendero existencial, entonces cierra tus ojos, guarda silencio o silencia y disfruta la delicia del sustento sagrado que existe dentro de ti, conectándote con el universo. ¿Sí? Muchas veces es necesario que cerremos los ojos, respiremos, exhalemos y disfrutemos de nuestro silencio. Es una forma de educar, de disciplinar nuestro ego, hermanitos, nuestro ego. Nuestro ego es el que nos dice, pon unos relatos aquí en tu celular, pon música, estoy con el ruido y te pierdes en ese pensamiento con el, bueno, en mi caso en ocasiones pongo un relato y estoy escuchando un relato de terror. A mí me encanta, ¿no? Empiezo a escucharlo y aquí estoy pintando mi amoshli y no me concentro. Pero cuando apago eso y me pongo a pintar, cuando me doy cuenta ya pasaron 1 hora, 2 horas y me pierdo en el tiempo.
¿Por qué? Porque callas a ese otro yo. Es una forma de decirle, tranquilo, como el Señor le decía a la señora le decía al Señor, tranquilo, no te preocupes, tengo la solución, ¿no? Entonces te pones tranquilamente. Los mejores momentos de aprendizaje, hermanitos, es callando la mente, callando el ruido exterior. Aprendemos mucho más del silencio que del ruido y la palabra. Y del ejercicio de verte en el espejo de obsidiana. Sí, eso nos recuerda quién realmente somos nosotros. Por eso yo les sugiero, por eso yo les sugiero que podamos nosotros, que podamos nosotros tener nuestro espejito de obsidiana. Sí, esto nos ayudará a entender y comprender. ¿Quién? A nosotros, a motivarnos a nosotros mismos. Sí, dicen los abuelitos, si no sabes quién eres, menos los demás te van a decir que quién eres, con qué cualidades tienes. Sí. Perdón, hermanita Bianca, me parece que usted había levantado la mano. No sé si nos quisiera compartir su experiencia. Mil disculpas, creo que se había perdido la palabra. Sí, no se Oh, preocupe, de hecho, pues discúlpeme, creo hermanita. que no se preocupe, creo que la mayoría, pues, eh, escuchamos el relato y tomamos, lo analizamos. En mi caso, yo me sentí muy identificada con el cerdito, porque recuerdo que, pues, que hace mucho tiempo yo escuchaba a mis abuelos, a mis padres, y no hacía caso de las enseñanzas, de los comentarios. Y hoy, híjole, pues la verdad es que sí me siento muy identificada desde hace tiempo y me empecé a acercar justamente a lo que ellos predicaban. El día de hoy asistí al cementerio. Con mucha humildad pedí disculpas, pedí perdón a mis abuelos, a mis muertos, porque pues a veces uno uno niega las enseñanzas que te dan y y las tomas en cuenta hasta cuando ya las ocupas, cuando ya las utilizas y te sientes mal, pero, pero bueno, es un aprendizaje que a mí me ha servido mucho, recurrir a lo que yo muchas veces negué, em, tener que renunciar a mi ego, renunciar a las cosas a las que yo creía, renunciar a mi soberbia y agachar la cabeza frente a las enseñanzas de nuestros ancestros. Entonces, bueno, pues en este tiempo que no he podido hacer ensoñación, eh, me he quedado pensando que justamente hay algo que no me permitía conectar con ellos y podía hacer eso, quizá el reconocimiento de mi culpa o de mi sentir, y pues tuve la necesidad hoy de asistir al cementerio, llevar copal, eh, tener comunicación con ellos mediante este vehículo, mediante el humo del copalito y bueno, yo creo que eso me va a traer más sabiduría, ¿no? Creo que el reconocer nuestros propios errores es conforme nosotros empezamos a generar cambios en ellos. Tlazocamati temestiani. Eso es todo. Tlazocamate no ignitzin. Gracias, hermanita, por su compartir. Sí, la intención es esto, hermanitos, hermanitas. La intención es que podamos
pensar y repensar, pues cómo estamos viviendo, ¿verdad? Que no sea demasiado tarde como le pasó al cerdito cuando pues se dio cuenta que realmente lo estimaba, ¿no? Y como les digo, ustedes lo pueden modificar, ustedes lo pueden agregar y quitar ciertas partes del cuentito con la única finalidad de que podamos seguir caminando. Y mañana les compartiré otro relato de, del niño que su nahualito es un acoatl. ¿Qué es acoatl? La serpiente de agua, ¿no? Él quería saber cuál era su poder, pero eso mañana, ¿no? Gracias, hermanita. Bueno, la plegaria del día de hoy, hermanitos, esta plegaria conlleva una responsabilidad. No es que yo los quiera espantar, es que no. Y tampoco les voy a decir que es mío, porque no es mío, hermanitos. No, a mí me lo compartieron, yo lo aprendí, yo lo leo. Sí, sí, yo lo leo. ¿Por qué lo leo? ¿Por qué lo digo? Lo hago cuando doy ese agradecimiento, pero también cuando estoy frente a mi espejo de obsidiana. Los momentos en que me abruman ciertas situaciones de mis proyectos, como el hecho de querer animar un proyecto, de querer empoderar un proyecto, pero a veces también lo utilizo. Ustedes tal vez conocen la mayoría de mis proyectos que pretendo de tejer estas comunidades, estas redes de sustento espiritual, energético, pero también de esas redes que nos invitan a tomar caminos que no debemos, como cuál, como el de unirte a un partido político y que dice, bueno, vemos que te sigue mucha gente, ¿por qué no te unes a nosotros? Va a haber un apoyo para la edición de tu libro, no sé, te vamos a poner ahí quizá en algún puesto, poco a poquito vas a ir escalando. No, no hay necesidad. Bueno, para mí, yo no necesito ni religión ni partido. Y entonces todo eso te empieza a abrumar. Dices, oye, pero sí, si me les uno y pues puedo tener todo lo que yo quiera, pero a costa de ¿qué? De tu dignidad, ¿no? Entonces ya frente al espejo, a costa de tu dignidad, ya, a costa de que al ratito, mira, el arrastrado también allá anda con esos. No, tal vez me va a costar lo doble del tiempo para lograr mis objetivos, pero vamos paso a paso, ¿no? Entonces, igual es para hacer conciencia de empoderarnos con la astucia del abuelo Coyote, ¿no? Dice, Matihuiyan, Xihualmuica, Notatzin Coyote, y Panin, no y el chiqui Nacayot, ni el chiqui, mis costillas con carne, con músculo, que incluye el corazón, no y el chiqui Nacayot, Tlemilini, mis tlatoctilis, to sepan, tito, titopahtisque, ipanin mayantli, apisli, ipanin mozahualistli, nimitzmactilia ken uentli, campachixeli, nepa campatihueishtok. Vayamos yendo, mi honorable padre Coyote anciano, sobre este contenedor de carne,
y espíritu, que eleva la flama incesante, que penetrará juntos un mismo portal en la hambruna de la energía que quema el estómago por alimento, en este ayuno que te entrego como ofrenda, recíbelo allá donde moras, impecable en mi ser. Sí, nos habla justamente de esa hambruna, de ese sed, de ese hambre de sabiduría, de aprendizaje. En contexto, la plegaria nos habla de calmar y colmar nuestras ansias, nuestros miedos, de calmarlos, nuestras dudas, nuestra ambición de querer tener mucha sabiduría, una sabiduría desordenada. Entonces lo que está pidiendo dice, aquí estoy, en este contenedor de carne, de espíritu, de energía, de emociones. Ayúdame a ir avanzando, aunque sea pasito a pasito, pero lograr lo que yo quiero. Y esta plegaria se dice frente al espejo. No hay prisa, de que a veces decimos, Matihuilla, Shualowe, no tahtzingwe coyotli panin y el chiqui, Nakayotl, Tlemilini, Mitzlah toctilis, tosepan, titopahcahtisque, y pamayantli apisli, y paimos agualisli, ni mitzmactilia, kenwentli, campachixeli nepa, campa, kempatin, weistok. No se trata de decirlo rapidito, aunque lo digas despacio, 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 ¿sí? Por eso el abuelito Yeyecatl, el viento, tiene su piquito de patito, porque el patito cuando camina, camina lento, camina lento, camina lento. Cuando se mete al agua, no corre como un rayo, va nadando suavecito. Nos habla de eso el abuelo Yeyecatl, de caminar lento, de decirlo pausado, para poder hablarle a las energías. Para las energías el tiempo no es como lo medimos nosotros. Dice el del video, tienes 5 segundos para decir tu frase y tienes que hacerlo rápido. En cambio ellos no. Para ellos no hay ninguna prisa. Entonces, y esto, y esto justamente es esto que ustedes ven aquí. Sí, él es Tezcatlipoca. Es la energía del ocelote. La energía de Tezcatlipoca justamente nos habla de ese humo que no nos permite vernos a nosotros. Tezcatlipoca nos habla el que nos está diciendo, hazlo, no pasa nada, nadie te ve, hazlo. Total, todos lo hacen. Pero ahí viene nuestro chalchihuitotoli, nuestro guajolotito de jade, de decir, estate firme, ¿eh? Va a haber tentaciones, va a haber dudas, va a haber miedo. Plántate firme como un guerrero. Por eso el día de hoy, por ahí les puse a ustedes en un videíto una frase que dice, Nehua ni Yao Coyote. Yo soy el guerrero coyote. Sí. Y mañana les voy a poner ahí a un guerrero, pero es el guerrero serpiente. Yao Coatl. Debemos de entender y acostumbrar nuestra mente que somos esos guerreros, esas guerreras que estamos puestos y dispuestos a luchar con valentía, pero también con amor,
por lo que queremos y por lo que intencionamos hacer. Entonces, hermanitos, la tarea es mañana en la tarde, mojen esa tierrita y disfruten de ese calor. Expulsamos, liberamos, la intención es liberar la energía negativa que traemos, descargarlo a la madre tierra, pero también cargarnos de esa energía, ¿sí? Y después de que ya estuvimos un ratito, el tiempo que sea necesario, nos volteamos, cargar y descargar la energía en la espalda, que traemos cargando en la espalda, pero también pedir la energía del universo, que seamos ese puente como esa lagartija. Ejercicios tan sencillos, pero necesarios y nos ayudan a entender, a comprender, hermanitos, el poder de sanarnos, el poder de empoderarnos, ¿sí? Y al hacer este ejercicio, practicamos todos estos 4 jades, lo tenemos ahí. Tenemos que tener la fuerza de voluntad para hacerlo. Y si el pisito donde vivo está pavimentado, ¿podré? No, hermanos, no. No es lo mismo la tierra que con esta losa de cemento. Es necesario tierra, sí, tierra. A todo esto, el otro ejercicio es ponernos en el espejito y hacer ese análisis, a callar, a guardar silencio, ¿verdad? Y decir nuestra plegaria. ¿Eh? ¿Y esto para qué? Lo del espejito lo podemos hacer ahorita antes de dormir. Y nos preparamos para ensoñar, a encontrar nuestro verdadero rostro. Muchos de nosotros tenemos la esencia de un abuelito sabio, de una abuela sabia, de una abuela medicina. Muchas de ustedes traen esa esencia de la abuelita o del abuelito medicina. Pero algunos traen la esencia del niño, de la niña que fueron ustedes. ¿Y eso es malo? Claro que no. Eso es bueno para deleitarnos, para vivir. Decimos, bueno, es que ya estoy grande, yo ya no soy un niño. Vive dentro de nosotros ese niño travieso que no ha sanado. Tal vez ustedes no lo han visto, no lo han hecho, pero ojalá y lo puedan hacer. Viajen en el tiempo, en esta ensoñación, y recuerden qué es lo que más querían cuando eran niños. ¿Ah? Por ejemplo, en mi caso, pues en aquellos tiempos, pues yo quería un carrito, ¿no? Metálico, que se abren sus puertitas y le cierras. Ya en estos días, ya lo conseguimos ese juguete. A solas, pues lo juego, lo disfruto. Esto me ayuda, esto nos puede ayudar a sanar nuestras heridas de la niñez, ¿no? Por aquí les decía algo sobre eso. Oh, creo que en otra. No, es en otra frase, donde decía, no tlacocoluan, no teo tlacocoluan, como mis sagradas heridas. Si se siente bonito, digo, pues ahora que lo puedo comprar, pues me lo compre para mí, ¿no? Son esas cosas pequeñas que alcanzas a disfrutar, ¿sí? Hermanitos, de mi parte sería todo. Los invito a que hagamos los ejercicios
que no nos quedemos con esas ganas de hacer los ejercicios y aprendamos y hagamos conciencia, realmente hagamos conciencia del poder que tenemos cada uno de nosotros. Podemos decirle a todo el mundo, sí, estoy bien, yo estoy súper bien, pero a veces, estando con nosotros mismos, sabemos qué es lo que nos duele y qué es lo que no hemos sanado. ¿Y por qué no lo sanamos? Sí, hermanitos, yo les invito a eso. No sé si tuvieran algo que compartirnos, de mi parte sería todo. Nos vemos mañana con una de las energías muy hermosas que es la del agua. Atl, pero es de la serpiente. Mañana es Ome Coatl, dos serpientes. ¿Sí? Hermanita Nahui Yaocuaufli, ¿la escuchamos? Sí, Temastiani, gracias. Temastiani, yo vivo en un lugar donde no tengo tierra, es puro piso de cemento y todo, no puedo encontrar tierra por aquí. ¿Puedo hacer el ejercicio el fin de semana? Que puedo ir al campo o a otro lugar, aunque no sea, bueno, por los días que usted maneja, vamos viendo diferentes energías, aunque no sea la energía que nos está diciendo ahorita, ¿lo puedo hacer un fin de semana? Sí, hermanita. Usted lo puede hacer si a lo mejor el fin de semana, dentro de 15 días, usted se va a un lugar donde pueda estar en paz, en tranquilidad y pueda realizar el ejercicio, lo disfrute, pueda callar su mente, lo puede hacer el fin de semana. Lo importante, la esencia es que podamos vibrarlo, sanarlo y, ¿por qué no? A lo mejor invitar a alguien más que quieran vivir la experiencia de sanarse de esa forma. ¿Sí? Ah, gracias, Sebastián. Ujú. Gracias. Sí, Gracias, hermanita. Amati. Que anoche no yo lo no ignice. Entonces,